En el dojo tradicional de Kung Fu de Bolo Yeung, ubicado en West Los Ángeles, la tarde del 12 de octubre de 1991 transcurría como cualquier otra sesión de entrenamiento. 20 estudiantes sudaban profusamente bajo la instrucción meticulosa del maestro, ejecutando las formas ancestrales del Hung Gar, con la precisión que Bolo exigía de todos sus discípulos. El aire estaba impregnado con el olor característico de esfuerzo físico intenso, el sonido rítmico de pies golpeando el suelo de madera mientras practicaban secuencias de patadas, y la voz de Bolo corrigiendo posturas y técnicas con esa mezcla única de firmeza y paciencia que solo décadas de enseñanza pueden perfeccionar. Bolo, a sus 55 años, todavía demostraba cada técnica personalmente con una potencia que dejaba sin aliento, incluso a sus estudiantes más jóvenes y atléticos. Acababa de terminar de explicar la aplicación práctica de una técnica defensiva llamada Bong Sau, cuando la puerta principal del dojo se abrió bruscamente. La figura que entró hizo que varios estudiantes giraran sus cabezas inmediatamente. Steven Seagal, vestido con su característico gi negro de Aikido y con su cabello largo atado en una cola de caballo perfecta, caminó hacia el centro del dojo sin siquiera quitarse los zapatos, una violación flagrante del protocolo básico de cualquier escuela de artes marciales. Su expresión era de desdén apenas disimulado mientras observaba a los estudiantes ejecutar sus formas. Entonces, con una voz lo suficientemente alta como para que todos en el dojo pudieran escuchar claramente, Steven Seagal pronunció las palabras que cambiarían completamente el curso de esa tarde. Su kung fu es inútil para combate real. Solo sirve para danza y películas. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los 20 estudiantes se congelaron en medio de sus movimientos, algunos con las piernas todavía elevadas en patadas, otros en medio de transiciones de forma, todos mirando entre su maestro y el intruso que acababa de insultar no solo a Bolo, sino a todo el arte que dedicaban sus vidas a perfeccionar. Lo que Bolo hizo en respuesta a esta provocación deliberada no solo defendería el honor de su escuela, sino que se convertiría en una de las demostraciones más memorables sobre la diferencia entre teoría arrogante y realidad marcial contundente. Si quieres descubrir exactamente cómo respondió Bolo Yeung a esta humillación pública y conocer el método específico que usó para exponer las limitaciones del Aikido de Seagal frente a sus propios estudiantes, quédate hasta el final porque esta historia revelará verdades sobre efectividad marcial que cambiarán tu perspectiva para siempre. La historia detrás de esta confrontación comenzó 6 meses antes, en abril de 1991, cuando Steven Seagal había abierto su propio dojo de Aikido a apenas 3 kilómetros del gimnasio de Bolo. En ese entonces, Seagal ya había alcanzado fama considerable en Hollywood con películas como Above the Law, Hard to Kill y Marked for Death. Su éxito cinematográfico había inflado su ego a proporciones monumentales y había comenzado una campaña agresiva de marketing que no solo promocionaba su propio dojo, sino que activamente denigraba otras artes marciales, especialmente las tradicionales chinas. En entrevistas locales con estaciones de radio y periódicos comunitarios, Seagal había hecho declaraciones cada vez más audaces. Afirmaba que el kung fu tradicional era obsoleto y poco práctico, que las formas eran gimnasia sin aplicación real, y que cualquier practicante serio de Aikido podría dominar a un maestro de kung fu en un enfrentamiento genuino. Estas declaraciones habían comenzado a afectar el negocio de Bolo. Varios estudiantes potenciales habían mencionado los comentarios de Seagal cuando llamaban para preguntar sobre clases, cuestionando si valía la pena estudiar un arte que una celebridad de Hollywood estaba describiendo públicamente como inefectivo. Bolo había ignorado inicialmente estas provocaciones, siguiendo el principio tradicional de que el perro que ladra mucho rara vez muerde. Pero cuando uno de sus estudiantes más dedicados, un joven llamado Michael Chen, que había entrenado con Bolo durante 5 años, llegó una tarde con un ojo morado y labio partido, la situación cambió dramáticamente. Michael explicó que había estado en un seminario de artes marciales abierto en Santa Mónica, donde Seagal
estaba dando una demostración. Durante la sesión de preguntas y respuestas, Michael había defendido respetuosamente el Kung Fu, mencionando que estudiaba con Bolo Yeung. Seagal había llamado a Michael al frente, supuestamente para una demostración amistosa de técnicas de Aikido. Lo que siguió, según Michael y varios testigos, fue una demostración excesivamente agresiva, donde Seagal había aplicado técnicas con más fuerza de la necesaria, resultando en las lesiones de Michael. Maestro Bolo, había dicho Michael, con lágrimas de frustración en sus ojos. Él dijo que usted enseña técnicas inútiles, que su Kung Fu no podría defenderme en situación real. Dijo que si realmente quiero aprender a pelear, debería dejar su escuela e ir a la suya. Esas palabras habían encendido algo en Bolo que rara vez se veía, una ira fría y controlada que era mucho más peligrosa que cualquier explosión emocional. No era solo sobre su ego personal, era sobre el respeto a una tradición que se remontaba siglos, sobre la integridad de su enseñanza y sobre proteger a sus estudiantes de la arrogancia de alguien que confundía éxito en Hollywood con maestría marcial genuina. Bolo había tomado una decisión en ese momento. Llamó personalmente al dojo de Seagal y dejó un mensaje simple y directo. Steven, escuché lo que hiciste a mi estudiante. Si crees que mi Kung Fu es inútil, ven a mi dojo. Demuéstramelo frente a mis estudiantes. De lo contrario, deja de hablar sobre cosas que no entiendes. El desafío había sido lanzado, y durante las siguientes semanas, la tensión había crecido. Seagal no había respondido directamente a la invitación, pero continuaba haciendo comentarios despectivos sobre el Kung Fu en sus entrevistas. Entonces llegó ese 12 de octubre, cuando Seagal finalmente apareció en el dojo de Bolo. La manera en que entró, sin quitarse los zapatos, sin mostrar el respeto básico que incluso los visitantes casuales muestran al entrar a un lugar de entrenamiento tradicional, dejó claro que no venía con buenas intenciones ni disposición para aprender. Cuando Seagal hizo su declaración sobre el Kung Fu siendo inútil, Bolo permaneció absolutamente inmóvil por 5 segundos completos. Su rostro no mostraba ira visible, no había tensión en sus músculos, pero cualquiera que lo conociera bien podía ver la intensidad ardiendo detrás de sus ojos. Finalmente, habló con una voz calmada, que de alguna manera era más intimidante que cualquier grito. Steven, entraste a mi escuela sin respeto, insultaste mi arte frente a mis estudiantes. Ahora te daré oportunidad de probar tus palabras. Si tu aikido es superior, demuéstralo. Pero hay condiciones. Seagal cruzó los brazos sobre su pecho, esa sonrisa arrogante en su rostro. ¿Qué condiciones? Bolo señaló a sus 20 estudiantes que ahora formaban un semicírculo alrededor de ellos. Estos estudiantes han entrenado Kung Fu conmigo desde 6 meses hasta 10 años. Elige cualquiera de ellos. Si puedes aplicar tus técnicas de Aikido exitosamente contra 5 de ellos consecutivamente, admito públicamente que mi Kung Fu es inferior. Pero si fallas, tú admites que hablaste sin conocimiento y te disculpas con mis estudiantes. El desafío era brillante en su simplicidad. No ponía a Bolo directamente contra Seagal, lo que podría haber sido visto como un maestro mayor aprovechándose de alguien más joven. En cambio, le daba a Seagal la oportunidad de probar sus afirmaciones contra estudiantes de varios niveles, demostrando si su aikido realmente era tan superior como había proclamado. Seagal miró alrededor del círculo de estudiantes. Podía ver en sus caras una mezcla de nerviosismo y determinación. Estos estudiantes amaban a su maestro y estaban listos para defender el honor de su escuela. Pero Seagal, cegado por su arrogancia, solo vio oportunidad de demostración. Muy bien, respondió. Pero cuando termine con 5 de ellos, quiero que también pelees conmigo directamente. Bolo asintió lentamente. Si logras pasar a 5 de mis estudiantes, tendré que reevaluar muchas cosas sobre mi enseñanza. Entonces sí, pelearé contigo. Ahora elige a tu primer oponente. Seagal escaneó el grupo y señaló a una mujer de aproximadamente 30 años llamada Lisa Wang, quien había estado entrenando con Bolo durante 2 años.
Era evidente que Seagal la había elegido pensando que sería el oponente más fácil, subestimando completamente lo que 2 años de entrenamiento dedicado con un maestro como Bolo podía producir. Lisa dio un paso adelante, su expresión seria pero calmada. Bolo la había entrenado no solo en técnicas, sino en mantener la mente clara bajo presión. Se inclinó respetuosamente hacia su maestro. Luego adoptó su postura de combate, una variación de la postura del caballo pero más móvil, diseñada para permitir transiciones rápidas entre defensa y contraataque. Seagal se posicionó en su postura característica de Aikido, confianza radiando de cada poro. «Atácame», le dijo a Lisa con condescendencia. «Muéstrame ese kung fu inútil que tu maestro te enseñó». Lisa no respondió verbalmente. En cambio, avanzó con pasos controlados y lanzó una combinación que Bolo había perforado en sus estudiantes miles de veces. Jab bajo para distraer, seguido inmediatamente por un gancho medio dirigido a las costillas. Seagal intentó aplicar una técnica de Aikido llamada Tenkan, un movimiento pivotante diseñado para usar el momentum del atacante contra ellos. Pero Lisa, entrenada por Bolo para no comprometer completamente su peso en ningún ataque, retrajo su gancho en el momento en que sintió las manos de Seagal, buscando el contacto. El intento de redirección de Seagal encontró solo aire. Antes de que pudiera ajustar, Lisa había cambiado de ángulo y lanzado una patada baja a la pierna de apoyo de Seagal. Si te está enganchando esta historia increíble y quieres ver más contenido sobre los momentos más impactantes del mundo de las artes marciales, suscríbete ahora al canal y déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. La patada conectó, no con fuerza devastadora, pero con suficiente impacto para hacer que Seagal perdiera momentáneamente su balance. Su expresión cambió de confianza a sorpresa. Esta no era una estudiante cooperativa del tipo que poblaba su propio dojo. Esta era alguien entrenada para combate no cooperativo. Lisa no presionó su ventaja agresivamente. Eso habría sido irrespetuoso hacia su maestro, quien estaba orquestando esta lección. En cambio, retrocedió a su postura original y esperó. Seagal, recuperando su compostura, intentó nuevamente. Esta vez se movió más rápido, buscando agarrar la muñeca de Lisa para aplicar un kotegaeshi. Pero cada vez que sus manos se acercaban a hacer contacto, Lisa ajustaba sutilmente su posición o retractaba su extremidad. Había sido entrenada en un ejercicio llamado Chisao, o manos pegajosas, desarrollado precisamente para detectar y neutralizar intentos de agarre. Después de 3 minutos de intentos fallidos de aplicar técnicas de Aikido contra Lisa, Seagal estaba visiblemente frustrado y respirando más pesado. No había logrado ejecutar ni una sola técnica limpia. Lisa había defendido exitosamente usando principios básicos de Kung Fu: no comprometer, mantener balance, ajustar constantemente y contraatacar solo cuando había aperturas claras. Bolo intervino. «Suficiente. Lisa, bien hecho. Steven, elige a tu segundo oponente». La frustración de Seagal era palpable ahora. Señaló a un hombre más grande, esperando que la mayor masa física haría las técnicas de Aikido más fáciles de aplicar. Pero el resultado fue similar. El segundo estudiante, entrenado en los mismos principios que Lisa, simplemente no cooperaba de la manera que las técnicas de Seagal requerían para funcionar. Para cuando Seagal había intentado contra el tercer estudiante, un joven de 22 años llamado David Kim, la situación era obvia para todos los presentes. Las técnicas de Aikido que se veían tan impresionantes en demostraciones o contra atacantes sin entrenamiento simplemente no funcionaban contra oponentes que entendían los principios de combate no cooperativo. David era particularmente efectivo, usando técnicas de trapping hands que Bolo había enseñado del estilo Wing Chun. Cada vez que Seagal intentaba establecer un agarre, David lo interceptaba y neutralizaba, a veces incluso revirtiendo el intento y poniendo a Seagal en posiciones defensivas. Después del cuarto estudiante, un hombre de 40 años llamado Robert Chen, quien había estado con Bolo durante 8 años, Seagal estaba empapado en sudor y claramente exhausto,
no tanto físicamente como mentalmente. La frustración de no poder aplicar sus técnicas estaba cobrando peaje. Ninguno de los 4 estudiantes había sido dominado ni siquiera brevemente por las supuestas técnicas superiores de Aikido. Bolo observaba todo con expresión neutral, pero internamente estaba satisfecho. No porque estuviera disfrutando la humillación de Seagal, sino porque estaba demostrando una verdad importante a sus estudiantes, que el entrenamiento que recibían era válido, efectivo, y capaz de defenderse contra afirmaciones arrogantes de superioridad de otros estilos. ¿Quieres continuar con el 5.º estudiante?, preguntó Bolo, su voz sin burla pero con una firmeza que no permitía ambigüedad. Seagal miró alrededor del dojo. Los estudiantes restantes, viendo cómo sus compañeros habían neutralizado efectivamente las técnicas del maestro de Aikido, estaban aún más confiados. Seagal sabía que el 5.º intento terminaría igual que los anteriores 4. Por primera vez en años, Steven Seagal se enfrentaba a una realidad incómoda. Había hablado sin base real. Había hecho afirmaciones que no podía respaldar, y ahora estaba siendo expuesto frente a testigos. «Esto no es justo», murmuró Seagal, buscando una salida. «Tus estudiantes no están atacando correctamente. En Aikido tradicional, el atacante debe comprometer completamente». Bolo negó con la cabeza lentamente. «Steven, esa es exactamente la limitación que mis estudiantes acaban de exponer. En combate real, nadie comete completamente si saben lo que hacen. Si tu técnica solo funciona cuando tu oponente coopera o es inexperto, no es técnica de combate superior. Es ejercicio cooperativo con valor para entrenamiento, pero no es invencible como afirmaste». Las palabras eran dichas sin malicia pero con una honestidad brutal que cortaba más profundo que cualquier insulto. Seagal se había quedado sin respuestas. No había excusas que pudiera ofrecer que no sonaran huecas después de lo que todos acababan de presenciar. Bolo dio un paso hacia adelante, cerrando la distancia entre ellos. «Ahora voy a mostrarte algo. No para humillarte más, sino para enseñar a mis estudiantes sobre diferentes aproximaciones». Se giró hacia sus estudiantes. «Observen cuidadosamente. Steven va a intentar aplicar una técnica de Aikido en mí. Voy a mostrarles exactamente por qué no va a funcionar y qué podemos aprender de esto». Se posicionó frente a Seagal en una postura neutral. «Adelante, Steven. Intenta tu mejor técnica. Te prometo que no voy a lastimarte. Solo voy a neutralizarla y explicar por qué falló». Seagal, con orgullo herido y pocas opciones que no fueran parecer completamente cobarde, intentó aplicar uno de sus movimientos característicos de entrada y lanzamiento. Se movió hacia Bolo, buscando agarrar su brazo para ejecutar un iriminaj. Lo que sucedió a continuación fue una clase magistral en control y timing. Bolo permitió que las manos de Seagal hicieran contacto inicial con su brazo, pero en el momento en que Seagal intentó establecer el control necesario para el lanzamiento, Bolo simplemente hundió su peso y rotó su estructura corporal. No fue un movimiento grande ni dramático. Fue un ajuste sutil de postura que hizo que todo el intento de técnica de Seagal colapsara. «¿Ven?», dijo Bolo a sus estudiantes mientras mantenía la posición, con las manos de Seagal todavía en contacto con su brazo, pero completamente incapaces de ejecutar la técnica pretendida. Técnica de Aikido depende de poder controlar el centro de gravedad del oponente, pero si el oponente entiende su propio centro y cómo protegerlo, el agarre se vuelve inútil. No es que Aikido sea malo, es que tiene limitaciones específicas que cualquier artista marcial educado debe entender. Bolo liberó suavemente el agarre fallido de Seagal y retrocedió. «Steven, tu problema no es falta de habilidad en Aikido. Es arrogancia que te hace creer que tu arte es superior a todos los demás, sin haber probado esa afirmación realmente. Viniste aquí insultando mi kung fu, pero mis estudiantes, algunos con apenas 2 años de entrenamiento, neutralizaron tus técnicas. ¿Qué te dice eso?». Seagal no respondió. Su rostro había pasado por varias etapas de color, del rojo de frustración al pálido de humillación. Finalmente, después de un silencio largo e incómodo,
Habló con voz que había perdido toda su arrogancia anterior. Me equivoqué al venir aquí de esta manera. No debí haber insultado tu arte. No era una disculpa completa o particularmente sincera, pero era más de lo que nadie había esperado obtener de alguien con el ego de Steven Seagal. Bolo asintió, aceptando las palabras por lo que eran. Cada arte marcial tiene valor si es enseñado correctamente y practicado con honestidad. Aikido tiene filosofía hermosa sobre armonía y no resistencia, pero no es invencible, así como mi Kung Fu tampoco es invencible. Superioridad no existe en artes marciales, solo aproximaciones diferentes. Cuando entiendas esto, serás mejor maestro para tus propios estudiantes. Si esta historia te ha inspirado y te ha enseñado sobre la importancia de la humildad y el respeto entre diferentes disciplinas marciales, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite este mensaje. Déjanos en los comentarios qué arte marcial practicas y qué lección te llevas de este encuentro. Steven Seagal salió del dojo de Bolo ese día como un hombre diferente, al menos temporalmente. Los estudiantes de Bolo nunca lo volvieron a ver en su escuela, y en las semanas que siguieron, las declaraciones públicas de Seagal sobre la superioridad del Aikido se volvieron notablemente más silenciosas. Había aprendido, aunque quizás no tan profundamente como debería, que hacer afirmaciones grandiosas sobre superioridad marcial requiere la habilidad de respaldar esas afirmaciones cuando son desafiadas. Para los estudiantes de Bolo, esa tarde se convirtió en una lección inolvidable. No solo habían defendido el honor de su escuela y su maestro, sino que habían aprendido algo más profundo, que su entrenamiento, aunque a veces les parecía tedioso o repetitivo, les estaba dando habilidades reales y transferibles. Las incontables horas practicando formas, perforando técnicas básicas, trabajando en sensibilidad de manos y control de centro de gravedad, todo había culminado en este momento donde pudieron neutralizar efectivamente las técnicas de alguien que había afirmado superioridad absoluta. La historia se propagó por la comunidad de artes marciales de Los Ángeles como fuego en pradera. Cada instructor de Kung Fu que había sufrido pérdida de estudiantes debido a los comentarios despectivos de Seagal sintió cierta vindicación. Pero Bolo, cuando era preguntado sobre el incidente, siempre respondía con la misma gracia y sabiduría que había mostrado ese día. No fue sobre demostrar que Kung Fu es mejor que Aikido, explicaba. Fue sobre demostrar que ningún arte es invencible, que todas las afirmaciones de superioridad deben ser respaldadas con evidencia, y que el respeto mutuo entre artistas marciales es más importante que cualquier competencia de estilos. Años después, tanto Bolo como Steven continuarían sus carreras respectivas, Bolo principalmente en enseñanza y trabajo ocasional en cine, Seagal en su carrera de actor de acción. Nunca se volvieron amigos, pero el incidente quedó como recordatorio permanente de que en las artes marciales, como en la vida, la humildad y el respeto son virtudes mucho más valiosas que cualquier afirmación de superioridad. Nos vemos en el próximo video.